Después del terrible accidente que se cobró cientos de vidas, el gobierno indio inició rápidamente una investigación exhaustiva. De los restos carbonizados se recuperaron las cajas negras y los datos del radar, revelando gradualmente una verdad que no solo arrojó sospechas sobre Boeing, sino que también generó temores de que algo pudiera estar oculto deliberadamente. Curiosamente, lo más inquietante no fue lo que se encontró. Así fue como la India respondió con una serie de acciones ambiguas. ¿Podría haber algo que el gobierno indio no quiere que el mundo sepa? Y si es así, ¿por qué? Vamos a explorar. Inmediatamente después del desastre, los equipos de investigación de emergencia lanzaron una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad. En menos de 28 horas, ambas cajas negras, la grabadora de voz de cabina, CVR, y la grabadora de datos de vuelo, FDR, fueron recuperadas de las ruinas carbonizadas del edificio del dormitorio, de cientos de toneladas de escombros quemados. Los dispositivos de registro de datos fueron rescatados de las cenizas, dando inicio a una serie de análisis técnicos cuya eventual conclusión podría sugerir que se trató de mucho más que un simple accidente. A partir de los datos recuperados, los expertos comenzaron rápidamente a analizar los parámetros clave, audio de la cabina, niveles de empuje del motor, configuraciones de los flaps, estado del tren de aterrizaje y señales de control de vuelo apenas segundos antes del accidente. Al mismo tiempo, los equipos técnicos examinaron minuciosamente los restos, especialmente los filtros de combustible, las tuberías, las válvulas de control y el combustible restante, como si buscaran algo que nadie quería decir en voz alta. Pronto, la atención se centró en dos componentes que alguna vez se habían celebrado como innovaciones del Dreamliner, el sistema de control electrónico del motor, ES, y los materiales compuestos utilizados en el fuselaje de la aeronave. Irónicamente, estos dos triunfos tecnológicos estaban ahora en el centro de la sospecha. Las simulaciones de supercomputadora mostraron que los motores se comportaban de manera anormal, mientras que las pruebas de laboratorio revelaron grietas microscópicas en fragmentos compuestos, lo que indicaba un compromiso estructural bajo un estrés de aceleración repentina. Pero el descubrimiento más escalofriante vino de la grabación dentro de la cabina. En medio de la interferencia de radio, se escuchó un grito desesperado: «¡Oh Dios, no! ¡Vamos! ¡Vamos!». No fueron los gritos lo que alarmó a los ingenieros, sino lo que no oyeron, el sonido característico de los motores GX aumentando su potencia, que debería haber sido audible en esa fase del vuelo. Esa ausencia condujo a una conclusión inicial inquietante: el avión sufrió una pérdida de potencia repentina y completa, no un apagado gradual. Los investigadores creían que eso solo podría suceder en dos escenarios: falta de combustible en ambos motores o pérdida abrupta de la señal del sistema de control electrónico. De hecho, el motor derecho había sido reemplazado solo 3 meses antes del accidente. Inicialmente descartado como mantenimiento de rutina, el detalle adquirió un nuevo peso cuando fuentes anónimas del sector de mantenimiento dieron un paso al frente. Según un ex técnico de Rolls-Royce, algunos motores retirados de aviones retirados fueron reparados y reintroducidos en la cadena de suministro con el pretexto de cumplir con los estándares de inspección. Hemos visto motores reutilizados después de una reparación mínima de la superficie, incluso con signos de oxidación y microgrietas, afirmó la fuente, y el motor montado en el AI-171, posiblemente, era uno de ellos. De ser cierto, no se trataría solo de un descuido de mantenimiento, sino que expondría una falla profunda en todo el sistema de control de calidad del 787. Y lo que es más preocupante, el uso de estos componentes reciclados o de calidad inferior suele estar motivado por un único motivo: reducir costes. Con la rápida expansión de Air India luego de la adquisición, la presión para satisfacer la demanda de aeronaves, especialmente de piezas costosas como motores a reacción, puede haber superado la capacidad de garantizar la calidad. Y cuando la velocidad supera el escrutinio, incluso una grieta fina puede convertirse en la falla de una catástrofe. A partir de ahí se desarrollaron 5 hipótesis clave: un impacto de un objeto extraño que dañe los motores, un despliegue inadecuado de los flaps, un error del piloto, una falla de mantenimiento por el reemplazo del motor 3 meses antes, o una combinación de varios factores, como pérdida de empuje, configuración incorrecta del ala y retracción retrasada del tren de aterrizaje. Todos convergiendo en el peor momento posible, 30 segundos después del despegue. El capitán Quintaa, ex investigador principal de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, confesó que nunca se había encontrado con un caso en el que un vuelo de rutina se estrellara solo 30 segundos después del despegue. Pero, de nuevo, el AI-71 no fue un vuelo cualquiera.
Fue el buque insignia del renacimiento de Air India bajo el grupo Tata, un nuevo Boeing 787-8 Dreamliner con más de 5.000 horas de vuelo y tecnología de vanguardia. Fue diseñado para impresionar. Materiales compuestos más ligeros, mejor eficiencia de combustible, ventanas panorámicas y menor presión en la cabina se consideran avances. Pero quizá algo se vio comprometido en el camino. Además, el profesor John M. Cedermatt, de la Universidad de York, Reino Unido, enfatizó una triste verdad: si ocurre un accidente por debajo de los 200 metros, prácticamente no hay posibilidad de recuperación. En otras palabras, lo que ocurrió demasiado rápido para que cualquier ser humano pudiera detenerlo, quizás solo unos segundos después de que las ruedas dejaron el suelo. Además, surgió otra teoría: un pájaro impactó no solo un motor, sino ambos simultáneamente. El aeropuerto de Ahmedabad está situado cerca de zonas residenciales y los choques con aves son frecuentes. De hecho, ocupó el segundo lugar en la India en 2023 en cuanto al número de colisiones de aves notificadas. El Dr. Jason Knight, biólogo aeronáutico, confirmó que si las aves ingresaran a la cámara de combustión en el momento justo, teóricamente es posible que se produzca una falla dual del motor. Raro, sí, pero no inaudito. Mientras tanto, otro experto señaló al sistema de flaps, que juega un papel crucial en la generación de sustentación durante el despegue. Si los flaps están mal configurados o no funcionan correctamente, especialmente en climas cálidos y con una carga útil pesada, el avión podría no generar suficiente sustentación, lo que provocaría que se detenga y se estrelle justo después del despegue. Entonces, ¿fue un error del piloto? Según Reuters, la tripulación tenía mucha experiencia. El primer oficial Clive Kandar tenía más de 1.000 horas de vuelo y el capitán Sumit Saberbal era un instructor veterano, pero los datos del radar revelaron algo desconcertante: la tripulación no utilizó toda la longitud de la pista. En lugar de ello, el avión aceleró a menos de 2.000 metros, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados centígrados y una menor densidad del aire. El avión habría requerido una velocidad de despegue superior a la normal. Cualquier falla mecánica posterior no habría dejado margen para ninguna recuperación. Entonces, ¿cuál es al final la verdadera causa? Pero lo que más sorprendió fue la respuesta inusualmente cautelosa de la India. Quizás esta sea la razón por la que no se ha revelado la verdad. Continuemos. Pero espera. Gracias por quedarte hasta aquí. Por favor, muestra tu apoyo haciendo clic en me gusta, compartiendo y no olvides suscribirte para recibir notificaciones sobre nuestros videos súper interesantes. Muchas gracias. Tras este desastre que conmocionó al mundo, la Autoridad de Aviación de las Naciones Unidas, específicamente la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, habría solicitado el estatus de observador para uno de sus investigadores actualmente presente en la India. Sorprendentemente, se dice que las autoridades indias rechazaron rotundamente la solicitud. Según Reuters, esta fue la primera vez que la OACI solicitó participar directamente en una investigación en curso y fue rechazada. En incidentes importantes anteriores, como el derribo del Boeing 77300 de Malaysia Airlines en 2014 y el tiroteo del Boeing 737 de Ukraine International Airlines en 2020, los investigadores de la OACI fueron invitados oficialmente a ayudar. Pero esta vez no solo los dejaron de lado, sino que los rechazaron. Esta medida ha suscitado serios interrogantes. ¿Qué está intentando ocultar la India? ¿Podría estar directamente relacionado con la causa del accidente? El accidente del vuelo AI-71 no fue solo una tragedia. Fue una escalofriante llamada de atención para la industria de la aviación mundial y tal vez una advertencia que muchos decidieron no ver. Después de días de un silencio inquietante, Boeing finalmente rompió su silencio tras el catastrófico accidente que se cobró la vida de 271 personas. El director ejecutivo, Kelly Ortberg, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y declaró la plena cooperación de la empresa con la investigación. Un equipo de ingenieros de Boeing fue enviado urgentemente a Ahmedabad para trabajar junto con las autoridades indias, en colaboración con la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Además, en una medida que generó más especulaciones, Boeing anunció su repentina retirada del Salón Aeronáutico de París 2025, uno de los eventos de aviación más importantes del mundo. La empresa presentó esto como un gesto de respeto hacia las víctimas. Al mismo tiempo,
Boeing afirmó que estaba reevaluando todos los datos técnicos relacionados con el incidente, particularmente el sistema de control electrónico del motor, ES, que ya había surgido como el principal sospechoso. No se reveló un monto específico de compensación, pero la compañía prometió apoyo financiero y técnico a Air India. Sin embargo, la respuesta de Boeing no logró tranquilizar al público. Los expertos señalaron rápidamente la reacción tardía de la compañía y su falta de transparencia respecto a las vulnerabilidades técnicas del avión. Pero lo que realmente despertó la preocupación fueron los documentos internos que se filtraron poco después del accidente. Estos informes indicaron que ya en 2024, los ingenieros de Boeing habían detectado cortocircuitos eléctricos temporales durante pruebas en tierra relacionados directamente con el cableado cerca del grupo ES. Aún más alarmante es que se habían registrado múltiples instancias de señales de error ES anormales durante los inicios del sistema. Sin embargo, ninguna de estas advertencias fue enviada a la FAA. Esto plantea una pregunta inquietante. Boeing ya conocía los riesgos asociados al sistema ES, pero decidió guardar silencio para evitar retiradas costosas de productos y daños a su reputación. Si es así, no se trata solo de un fallo técnico. Se trata de un colapso sistémico que se agrava por la inacción deliberada. Los mercados financieros también parecen percibir algo más profundo. Las acciones de Boeing cayeron más del 7% inmediatamente después del accidente y continuaron cayendo tras su retirada de París. Mientras tanto, los reguladores indios emitieron una directiva de emergencia. Los 33 Boeing 787 Dreamliner que operan en el país serán sometidos a inspecciones urgentes. Estas inspecciones se centraron en 3 áreas cada vez más vinculadas al desastre: calibración del empuje de despegue, integridad del sistema hidráulico y circuito de combustible. ¿Realmente los fabricantes de aviones han aprendido algo de esta tragedia? ¿O simplemente estamos escuchando promesas vacías hechas en el calor de la indignación pública? ¿Cómo pudo un avión moderno como el Boeing 787 estrellarse solo 36 segundos después del despegue? ¿Por qué ambos motores perdieron empuje simultáneamente sin previo aviso? ¿Y por qué los pilotos experimentados no pudieron hacer nada para salvar el avión? Sin duda, esta es una lección costosa. AI-71 es un duro recordatorio de que incluso el error más pequeño puede matar a cientos de personas en cuestión de segundos. Y si la industria de la aviación, desde los fabricantes hasta los reguladores y las aerolíneas, no reflexiona seriamente sobre esto, esta tragedia será barrida como tantas otras antes que ella. Si no aprendemos nada de este dolor, otro desastre no solo será probable, sino inevitable.